La humillaron y la echaron de su asiento. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy. Y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más. Ava. El avión brillaba bajo el sol del mediodía mientras se preparaba para el despegue. El calor de la pista hacía que todo el exterior se ondulara en lentas olas, mientras que dentro de la cabina de primera clase, el silencio vibraba con el tintineo apagado de las copas y el lejano crujido de las ruedas del equipaje. Entre los relajados pasajeros con traje de negocios, un hombre destacaba, no porque lo intentara, sino porque no podía evitarlo. Alto y moreno, con una serena autoridad, Malcolm, sentado con la espalda recta en el asiento dosa, revisaba con calma su tableta, sin saber que, en cuestión de minutos, el aire a su alrededor se rompería con un insulto envuelto en hielo brillante. La azafata Cassandra, una mujer cuyo uniforme impecable parecía más ajustado de lo que toleraba, avanzaba por el pasillo con una sonrisa tan practicada que empezaba a agrietarse en las comisuras. Cuando se detuvo junto al asiento de Malcolm, no fue por el servicio, sino por algo completamente distinto, algo menos visible pero más peligroso, una suposición que ni siquiera reconoció como prejuicio, hasta que ya se había formado en sus manos. ¿De beber, señor?, preguntó con la voz ligeramente más aguda, la barbilla ligeramente levantada. Malcolm asintió sin levantar la vista. «Agua sin gas, por favor». Se giró, no para traerle agua, sino para recuperar una bandeja que ya esperaba en la cocina. Vasos tintineantes llenos de refrescos de cola, zumos y vinos que brillaban como el champán incluso cuando no lo estaban. Al regresar, quizá distraída, quizá no, su codo rozó el borde de la bandeja, y en un instante, silencioso como un susurro pero nítido como el cristal, un vaso lleno de refresco de cola, saltó de su sitio y se desplomó. No hacia una bandeja ni un pasillo, sino directamente sobre la camisa blanca de Malcolm. Un silbido, ni un grito, ni un alarido escapó de sus labios cuando la bebida fría le empapó la pechera de la camisa y le salpicó la tableta. «¡Oh!», exclamó Cassandra, sin sorpresa ni disculpa. Su boca se torció en una mueca entre sincera y sospechosa. «Deberías haber dicho algo. Me asustaste». Por un segundo, la cabina se detuvo no en un silencio absoluto, sino con algo más pesado, algo cauteloso mientras Malcolm se levantaba lentamente, con la camisa empapada pegada al pecho como una acusación, y la miraba no con ira, sino con una calma devastadora que hizo que incluso los demás pasajeros se revolvieran en sus asientos. «No me moví», dijo en voz baja y controlada. «Y tú no te tropezaste». Cassandra se sonrojó, pero no se acobardó. «Bueno, los errores ocurren. Te traeré una servilleta». «¿Una servilleta?», repitió él, no más alto, solo con más firmeza, y sus ojos fríos, sin pestañear, sostuvieron la mirada de ella el tiempo suficiente para que ella sintiera que se le encendían las mejillas. Se giró para irse, murmurando algo en voz baja que solo el pasajero más cercano pudo oír, algo sobre «esta gente siempre exagera». Y ese pasajero, un hombre con una chaqueta azul marino, con el pelo canoso y ralo y la mirada serena, arqueó una ceja, pero no dijo nada. Todavía. Malcolm no volvió a sentarse. En cambio, abrió con calma su equipaje de mano y sacó un teléfono delgado de un bolsillo lateral, pasándolo con la punta de un dedo que temblaba apenas por la fría humedad que se le pegaba a la camisa. «General», dijo al conectar la llamada. «Soy yo. Tenemos un problema, y me temo que ya está en la lista de pasajeros». Y así, todo en ese vuelo empezó a cambiar, pero nadie sabía hasta dónde llegaría. Los motores apenas habían alcanzado su velocidad de crucero a 35 pies cuando la tensión en primera clase, densa y eléctrica como una tormenta de verano a punto de estallar, empezó a enroscarse en las paredes de la cabina. Cassandra, que ahora caminaba a paso rápido por el pasillo con una sonrisa restaurada como pintura fresca sobre óxido, parecía completamente inconsciente
de que la bebida que había derramado había desencadenado algo mucho más grave que una incomodidad o una vergüenza, porque lo que no se daba cuenta era que había humillado al hombre equivocado y que la onda expansiva estaba a punto de convertirse en un maremoto. De vuelta en el asiento Dosa, Malcolm se sentó erguido otra vez. Su camisa todavía húmeda, pero su postura impecable. El teléfono ahora guardado discretamente en el bolsillo interior de su chaqueta, la expresión de su rostro ilegible para la mayoría, excepto para una mujer que acababa de subir a bordo en pleno vuelo, después de haber abordado en Denver durante una rara recogida de pasajeros autorizada por seguridad, algo que la mayoría en el avión ni siquiera sabía que era posible, y no caminaba como una azafata o una ejecutiva corporativa o incluso una civil. Caminaba como si perteneciera al mando. Algunas cabezas se giraron mientras la mujer avanzaba por el pasillo. Con su uniforme verde oliva, planchado con precisión milimétrica, y las insignias plateadas en los hombros, reflejaban la luz de una forma que hizo que incluso el mariscal del aire, sentado en la parte trasera, levantara la vista. Su mirada se fijó de inmediato en Malcolm, y luego se dirigió a Cassandra, quien estaba sirviendo una segunda mimosa a un hablador gestor de fondos de cobertura en el asiento 1C, y seguía riendo como si nada hubiera pasado. La mujer uniformada se detuvo a medio metro del asiento de Malcolm, y habló con una voz tan cortante, tan contenida, que podría haber partido un vaso. «Coronel Malcolm Bryson», dijo, asintiendo con un leve movimiento de barbilla, «estoy aquí en nombre del general Bryson», respondiendo a su solicitud. Todos los pasajeros en las 5 filas giraron la cabeza, sutil o no tanto, y Cassandra, presintiendo por fin algo que ya no podía ignorar, se irguió, con la bandeja de bebidas aún suspendida torpemente entre 2 pasajeros, mientras intentaba determinar si esta mujer era alguien de quien debería preocuparse. «¿Es usted militar?», preguntó con cautela, dejando la bandeja en el mostrador detrás de ella, repentinamente insegura. «Lo soy», respondió la mujer con suavidad. «Y él también, aunque técnicamente, tiene un rango superior al mío y a casi todos los demás en este avión. El General Bryson se dirige a la cabina ahora mismo». «¿A la cabina?», Cassandra parpadeó, retrocediendo medio paso. «Espere, eso no está permitido sin autorización», terminó la mujer por ella, con un tono que dejaba claro que no necesitaba permiso, que el general ya tiene. Estaba en el manifiesto con un alias, como es el protocolo para generales en activo que viajan fuera de servicio. Cassandra abrió la boca y luego la cerró, intentando desesperadamente procesar las implicaciones. «No sabía que era militar», murmuró. No parecía, pero se detuvo demasiado tarde, porque el silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los pasajeros se quedaron paralizados. Incluso el hombre de negocios del 1C, que había estado divagando sobre las tasas de fusión, cerró la boca y se apartó lentamente de su bebida. «¿No parecía que?», preguntó la mujer uniformada, arqueando una ceja, con la voz aún tranquila, pero ahora impregnada de firmeza, como alguien que pertenece a primera clase o como alguien que merece algo más que una servilleta después de haber sido empapado por tu error. «No lo decía en serio», balbuceó Cassandra, con las mejillas enrojecidas y la mirada nerviosa dirigiéndose hacia el fondo de la cabina, como si pudiera refugiarse entre los pasajeros de clase turista a los que solía ignorar. Malcolm no había hablado desde la llegada del coronel, pero ahora se inclinó ligeramente hacia adelante, con una voz profunda e inquebrantable. «No tienes que dar explicaciones», Cassandra dijo, usando su nombre por primera vez, lo que la hizo estremecer. «Tú tomaste una decisión, actuaste en consecuencia, y ahora se está juzgando a su vez». En ese momento, un suave timbre sonó por el intercomunicador, y luego otro, más urgente, más pausado, del tipo que se usa no para turbulencias o peticiones de bebidas, sino para la comunicación protocolaria de la tripulación, y entonces una voz por el altavoz que nadie esperaba. «Aquí el general Elias Bryson. Solicito la presencia del auxiliar de vuelo principal y del jefe de operaciones a bordo en la cocina delantera». Inmediatamente, Cassandra palideció, y aunque la mayoría de los pasajeros no sabían exactamente lo que acababan de presenciar, comprendieron una cosa instintivamente.
El hombre tranquilo del Dosa, cuya camisa aún conservaba la oscura mancha del juicio, ya no era un simple pasajero. Era una tormenta que había permanecido en silencio. Y el ojo de esa tormenta acababa de desviarse hacia ella. En el momento en que Cassandra entró tras la cortina en la cocina de proa, la temperatura pareció bajar no literalmente, pero de esa manera la tensión llena una habitación como la escarcha sobre el cristal, silenciosa, nítida y fría al tacto porque lo que la esperaba no era una simple reprimenda o un regaño, sino algo mucho más cautivador. Un hombre con uniforme de gala, de pie, tranquilo, pero irradiando una autoridad tan completa que hacía que los tiradores metálicos de los cajones a su alrededor parecieran saludar. El general Elias Bryson era un hombre cuya presencia no requería volumen, cuyas medallas no necesitaban ser destacadas, y cuyo rostro tallado en piedra y ensombrecido bajo ojos cansados, había honrado suficientes pasillos del Pentágono y reuniones informativas clasificadas para misiones, como para que su mera aparición en un avión comercial fuera un evento de discreta trascendencia. Y ahora, de pie en la cocina que momentos antes no contenía más que cafeteras y comida recalentada, miraba a Cassandra con una calma tan desprovista de emoción que, de alguna manera, era peor que la furia. «Tú fuiste quien le echó una copa a mi hijo», dijo, sin preguntar sino confirmando, con una voz suave y firme como una mecha que se enciende en una habitación ya llena de gas. Cassandra abrió la boca, sin saber si explicar o negar, porque en cuanto dijo, «Fue un accidente». Él levantó un dedo y ella se detuvo. «He visto accidentes», continuó el general en voz baja. «He tenido subordinados que perdieron coordenadas y nos costaron millones en equipo. He visto errores que costaron vidas. Sirviste una bebida y luego hiciste un comentario. Luego negaste el servicio y luego intensificaste una situación que solo requería profesionalidad y un poco de respeto. Esto no fue un accidente. Fue una decisión». A su espalda, la coronel permanecía en silencio, con su tableta en la mano, con un registro de las comunicaciones a bordo y las asignaciones de la tripulación ya abierto, lista para verificar todo lo ocurrido, desde el derrame de bebida de Cassandra hasta el informe privado de pasajeros que Malcolm había presentado utilizando el código interno de solicitud de incidentes de la aerolínea, un código que rara vez se usaba, pero que, al ser activado por un rango militar del nivel de Malcolm, activaba protocolos que la mayoría de las aerolíneas solo leían durante las sesiones de entrenamiento de seguridad que nunca esperaban implementar. Pero no sabía que él era. Cassandra lo intentó de nuevo, buscando una palabra, cualquier palabra. ¿No sabías que él era qué? La voz del General Bryson bajó media octava, aún tranquila, pero ahora grabada en piedra. ¿No sabías que era mi hijo? ¿O no sabías que tenía derecho a estar ahí? Las palabras flotaban en el aire como humo, y Cassandra sintió todas las miradas sobre ella. No solo las del coronel, ni solo las del general, sino también las del segundo piloto que se les había unido discretamente en la parte trasera de la cocina, e incluso Dennis, el asistente de mayor rango al que había ignorado antes, que ahora estaba de pie con los brazos cruzados, el rostro indescifrable pero visiblemente decepcionado. He pasado 30 años al mando de batallones, sobrevolando zonas que ningún mapa civil se atreve a registrar, negociando ceses del fuego en lugares que la mayoría de la gente no sabe deletrear, dijo el general, acercándose un paso más. Pero nunca he tenido que subir a un avión civil en pleno vuelo para disciplinar a alguien cuyo trabajo era repartir bebidas y dignidad a partes iguales. Los ojos de Cassandra se llenaron de lágrimas, no de vergüenza, al menos no todavía, sino de la aterradora comprensión de que, en el momento en que intentó humillar a un pasajero que no reconocía, se había puesto en ridículo, sin darse cuenta frente a una cadena de mando que ahora la veía como una carga, no como una empleada. «Quiero su placa», dijo el general en voz baja, extendiendo la mano con una firmeza que la hizo parecer una ley. Ella dudó. Ahora, le temblaban los dedos al desprender la placa de su uniforme y colocarla en la palma extendida de él. No hubo discusión, ningún regateo, ningún periodo de gracia. Él no le dio las gracias.
No volvió a mirarla. Simplemente le entregó la placa al coronel y luego se volvió hacia Dennis, hablando como si Cassandra ya no existiera. Escóltenla al área de descanso de la tripulación y restrinjan todo contacto con los pasajeros. Queda relevada de sus funciones a bordo con efecto inmediato. Dennis asintió, dando un paso al frente sin decir palabra. Y mientras Cassandra lo seguía, con las piernas rígidas y pálida, un solo pensamiento le daba vueltas en la cabeza como una avispa en un frasco cerrado. Esto no podía ser real. Esto no estaba sucediendo. No por un solo pasajero, un solo accidente, pero no había sido una sola cosa. Había sido lo último. Y ahora, a 10.65 metros de altura, había caído con más fuerza de la que cualquiera a bordo podría haber imaginado. De vuelta en la cabina de primera clase, los susurros se extendían como la pólvora por los pasillos, que hacía apenas unos momentos estaban acolchados en silencio, y la atmósfera, antes cargada del lujo de la ignorancia cortés, ahora bullía con la clase de curiosidad inquieta que surge cuando la gente siente que la historia roza sus brazos. No solo escándalos o chismes, sino un cambio real e irreversible que zumba justo debajo de la superficie de la normalidad, a punto de estallar. Y esa erupción, desconocida para muchos, ya había comenzado tras la cortina de la cocina. Malcolm no se había movido del asiento dosa, aún empapada a través de su camisa blanca, que ahora se le pegaba incómodamente al cuerpo. Se sentó con la paciencia de quien sabe que el poder no necesita anunciarse, solo para llegar justo cuando debe hacerlo. Su mirada permanecía al frente, pero percibía las miradas. El gerente de fondos de cobertura que ahora miraba demasiado tiempo, la mujer del otro lado del pasillo fingiendo revisar correos electrónicos, mientras su pantalla no había cambiado en 10 minutos, y la joven pareja en 2D y 12, que había guardado su champán en silencio como si presentieran algo más grande que una turbulencia. La cortina finalmente crujió. Cassandra no regresó. En cambio, Dennis, el veterano auxiliar de vuelo cuya amabilidad había sido subestimada por la jerarquía de la aerolínea, salió con el rostro tenso y una silenciosa determinación. Caminó directamente al asiento de Malcolm y se inclinó ligeramente, con voz baja y respetuosa. «Coronel Bryson», dijo con la serena dignidad de alguien acostumbrado a calmar la tensión en espacios reducidos. «En nombre de esta tripulación, le pido disculpas sinceras por lo que ha sufrido. Recibirá un informe completo del incidente para su documentación y seguimiento privado, pero he sido autorizado a trasladarlo a la cabina de descanso del capitán durante el vuelo, si prefiere algo más tranquilo». Malcolm levantó la vista, y por primera vez desde que le sirvieron la bebida, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, no de satisfacción, sino de algo mucho más preciso: reconocimiento. «Gracias, Dennis», dijo, e hizo una pausa, dirigiendo la mirada hacia el pasillo, donde la puerta de la cocina seguía entreabierta, con un rayo de luz extendiéndose sobre la alfombra. «Me quedaré aquí, si no le importa. Que vean lo que pasa cuando uno se mantiene firme». Dennis asintió. Se giró y regresó por el pasillo con aplomo, no sin antes indicarle amablemente a la tripulación que reanudara el servicio de bebidas, excepto a Cassandra, quien, ahora desarmada y despojada de su puesto, había desaparecido de la vista de todos, salvo de unos pocos asistentes de vuelo atónitos. Entonces llegó el anuncio. No del capitán, no de la tripulación, sino del intercomunicador, ahora conectado a los altavoces de la cabina directamente desde la sede de la aerolínea. «Damas y caballeros», dijo una voz masculina tranquila, clara y pausada. «Les habla Jackson Maddox, director ejecutivo de Orion Air. Les hablo personalmente sobre un incidente que involucró a uno de nuestros pasajeros y exmiembro de nuestro personal de cabina. Creemos que todos los viajeros, independientemente de su apariencia, merecen el mismo respeto, y cuando no se cumple ese estándar, tomamos medidas de inmediato. Ofrezco una disculpa directa al pasajero del asiento dosa, el coronel Malcolm Bryson, y les aseguro que ya se han implementado los procedimientos disciplinarios correspondientes». El avión se había quedado tan en silencio que incluso los motores parecieron desvanecerse bajo la gravedad de esas palabras. «A partir de este momento»,
continuó la voz. Estamos revisando nuestras políticas de cabina y los protocolos de diversidad de la tripulación para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Gracias por su comprensión y gracias por volar con nosotros. El intercomunicador se apagó. No hubo aplausos. No hacía falta. En cambio, reinó el silencio. Un silencio que decía más que un simple aplauso. En la fila detrás de Malcolm, un adolescente se inclinó hacia adelante y le susurró a su madre. ¿Quién es realmente? Su madre no respondió. Pero el hombre de cabello plateado al otro lado del pasillo, que había estado observando todo, sí lo hizo. Él es el futuro de cómo van a cambiar las cosas, murmuró el hombre, casi para sí mismo. Y el resto acabamos de conseguir un asiento en primera fila. No te disculpes solo, dijo. Arréglenlo. Y asegúrense de que esto no vuelva a suceder, ni a mí ni a nadie que no tenga la apariencia adecuada. Las palabras impactaron con precisión, cortando el aire pulido de la pasarela como una espada ceremonial, y Jackson Maddox, a pesar de su experiencia ejecutiva, parpadeó una vez y asintió, no como un director ejecutivo, sino como un hombre que comprendía que se le otorgaba no solo una responsabilidad, sino una segunda oportunidad para retomar el rumbo de un imperio. Tras ellos, los pasajeros desembarcaron en una extraña procesión, sin prisas ni caos, sino con la silenciosa reverencia de quienes sabían haber presenciado la caída de una jerarquía que durante mucho tiempo no había sido cuestionada. Algunos asintieron con la cabeza en señal de respeto hacia Malcolm. Otros se detuvieron, vacilantes, sin saber si les correspondía hablar. Pero nadie apartó la mirada. Eso, más que nada, era la medida del cambio que se había producido. Se había hecho visible no por poder, sino por dignidad. ¿Y Cassandra? La escoltaron en silencio hacia la parte trasera del avión, a través de una puerta lateral que rodeaba la puerta de embarque. Su paso no era de desafío ni negación, sino de alguien que finalmente comprendía el peso de lo que creía que pasaría desapercibido. No habló. Nadie aplaudió, pero los ojos que la vieron marchar no eran crueles. Simplemente habían terminado de fingir que no se daban cuenta. Afuera, en la pista, mientras los motores se enfriaban y la pasarela se desprendía, Malcolm se hizo a un lado y se giró hacia las ventanas de la terminal. El sol se había ocultado tras el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo, y bajo esa luz se ajustó la camisa empapada, no por incomodidad, sino por el recuerdo. Su padre se puso a su lado, con el uniforme aún inmaculado, las manos cruzadas a la espalda y la mirada fija en el horizonte. No hacía falta que me llamaras, dijo el general en voz baja. Lo sé, respondió Malcolm, pero quería que vieran cómo es realmente la energía cuando se mantiene en silencio hasta que se necesita. Hubo una pausa entre ellos. Entonces el general asintió una vez. Ya dejaste claro tu punto. No, dijo Malcolm con una leve sonrisa. Hicimos que el suyo fuera imposible de ignorar. Y así, padre e hijo, dos hombres cuya dignidad se había confundido con pasividad, entraron juntos a la terminal, dejando tras de sí no solo un escándalo o una suspensión, sino una estela. Porque a veces el cambio más fuerte no proviene de la turbulencia. Surge después del aterrizaje, cuando cada uno tiene que decidir cómo marcharse.